Bienvenidos al taller de repaso de la Universidad Nacional, sede Tumaco, programa PEAMA. Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Ejercicio 18. Sea f una función diferenciable con derivada continua, tal que f de 27 es 0, f de 343 es 19 y la integral entre 27 y 343 de fx de x es igual a 4. El valor de la integral entre 3 y 7 de x5 f' de x3 diferencial x es. Esta es la pregunta. Solución. Sea t igual a x al cubo, entonces diferencial t es 3x2 diferencial x. Entonces la integral entre 3 y 7 de x5 f' de x3 diferencial x es igual. Este x5 lo repartiremos en x3 y x2. Nos queda la integral entre 3 y 7 de x3 por f' de x3 por x2 de x. Pero observe de aquí arriba que x2 de x es de t sobre 3. Entonces da la integral entre 27 y 343, ya que para x3 t es 3 a la 3, que es 27. Y para x7 t es 7 a la 3, que es 343. De t, que es x3 por f' de t por dx, que como dijimos anteriormente es de t sobre 3. Sacándole un tercio nos da un tercio la integral entre 27 y 343 de t f' de t diferencial t. Ahora usaremos integración por partes con t igual a u y con f' de t igual a diferencial de b. Esto nos queda un tercio la integral entre 27 y 343 de u diferencial b, que es igual a un tercio v entre 27 y 343 menos la integral entre 27 y 343 de b diferencial de u. Observe acá que el diferencial de u es de t y que el b es f de t. Esto es igual entonces a un tercio que multiplica. Haciendo estas evaluaciones da 343 f de 343 menos 27 f de 27 menos la integral entre 27 y 343 de f de t diferencial de t. Pero estos valores de f de 343, f de 27 y esta integral la habían dado. Entonces la respuesta es un tercio corchete 343 por 19 menos 27 por 0, que es 0, menos esta integral que vale 4. Y este resultado, haciendo las operaciones, es 21,71. Ejercicio 19. Sea f una función con derivada segunda continua, tal que f de x al cuadrado más f de x más 1 es igual a x menos 4 al cuadrado para toda x en los reales. F de 0 es 7 y f de 1 es 3. La integral entre 0 y 1 de 4x más 4 que multiplica a la segunda derivada de f por diferencial x vale. Esa es la pregunta. Solución. Usando integración por partes con u igual a 4x más 4 y con db igual a f segunda de x por diferencial x, tenemos la integral entre 0 y 1 de 4x más 4 f segunda de x diferencial x es la integral entre 0 y 1 de u de b, que es u por b entre 0 y 1, menos la integral entre 0 y 1 de b por diferencial de u. Y haciendo las sustituciones, u, que es 4x más 4,
pero b es, observe acá en el cursor, b es f' y se evalúa entre 0 y 1, menos la integral entre 0 y 1 de b, que de nuevo es f' por diferencial de u, y el diferencial de u es 4. Esto es igual a, evaluando en esta parte, cambiando x por 1, queda 8f' de 1, y por 0 menos 4f' de 0. Sigue menos la integral entre 0 y 1 de 4f' de x diferencial x, que se va a hacer ya inmediatamente, es menos esta integral, que es 4. La antiderivada de f' es f, entonces queda f de x entre 0 y 1, usando el teorema fundamental del cálculo. Y esto es igual a 8f' de 1 menos 4f' de 0 menos 4f de 1 más 4f de 0. Pero conocemos cuánto vale f de 0 y f1, pero no conocemos f' de 1 y f' de 0. Entonces ahora intentemos hallar f' de x para buscar estos valorcitos que acabamos de decir. Mirando la fórmula del enunciado, usamos derivación implícita. Tenemos la fórmula f de x al cuadrado más f de x más 1 igual a x menos 4 dentro de paréntesis al cuadrado. Y derivando respecto a x a ambos lados tenemos la derivada de este primer sumando es 2f de x por la derivada interna, que es f' de x, más f' de x, la derivada de 1 es 0, esto es igual, la derivada de x menos 4 al cuadrado es 2 veces x menos 4 por la derivada interna de x menos 4, que es 1. Entonces, sacando factura f' de x, tenemos f' de x que multiplica a 2f de x más 1 es igual a 2 por x menos 4. Y despejando f' de x es igual a 2 por x menos 4 dividido por paréntesis 2f de x más 1. De esta fórmula podemos hallar lo que nos quedó faltando en el renglón anterior, que fue f' de 0 y f' de 1. F' de 0 reemplazando es menos 8 sobre 2, f de 0 que era 7 más 1. Entonces f' en 0 es menos 8 quinceavos. Ahora, reemplazando en esta fórmula x por 1 tenemos f' de 1 es 2 por menos 3, que es menos 6, sobre 2 por f de 1 más 1. Pero teníamos f de 1 que era 3 como dato inicial. Entonces f' de 1 es menos 6, 2 por 3 más 1 dentro de paréntesis esto. Y entonces f' de 1 es menos 6 séptimos. Entonces la integral entre 0 y 1 de paréntesis 4x más 4, segunda derivada de fx diferencial x es igual, mirando el renglón último de la página anterior y reemplazando lo que faltaba, es 8 menos 6 séptimos, menos 4 por menos 8 quinceavos, menos 4 por 3 más 4 por 7. Esto es aproximadamente 11.25 o es 11.84 sobre 105. Ejercicio 20. Sea f una función continua sobre el intervalo 1 más infinito, cerrado en 1, tal que la integral entre 9 y más infinito de fx diferencial x es igual a 26. El valor de la integral entre 1 y más infinito de 12x3 f de 9x4 diferencial x es. Esa es la pregunta. Solución. Esto es una integral impropia. La integral entre 1 más infinito de 12x3 f de paréntesis 9x4 diferencial x, que es una integral impropia, es igual a
En vez de infinito tomamos b y tiramos b al infinito para darnos límites. Cuando b tiende a infinito de la integral entre 1 y b de 12x3 f de 9x4 diferencial x. Ahora haremos u a 9x4. Entonces diferencial u es 36x3 de x, de donde diferencial de u sobre 3 es 12x3 diferencial x. Entonces, esta integral del renglón anterior se transforma en límite cuando b tiende a infinito. D. Como u es 9x4, cuando x vale 1, u vale 9. Y cuando x vale b, u vale 9b a la 4. Ahora tenemos entonces que sigue 12x3 de x. Ese es de u sobre 3, como indicamos aquí atrás. Y falta f de 9x4, que es f de u. Ahora, para hacer esta integral, sea t igual a 9b a la 4. Entonces, si b tiende a infinito, también t tiende a infinito. Queda límite. Cuando t tiende a infinito de integral entre 9 y t de f de u sobre 3, lo que es un tercio, límite cuando t tiende a infinito de la integral entre 9 y t de f de u, o sea, un tercio la integral entre 9 e infinito de f de u diferencial de u. Pero esta integral la dieron en el enunciado, dieron que vale 26. Entonces tenemos un tercio por 26, que es 26 tercios, lo que es aproximadamente 8.67. Ejercicio número 21. Sea f una función con derivada continua en el intervalo cerrado 0 y abierto en más infinito, tal que f de 0 es menos 1, f de 9 es 9 y 0 es menor que f de x para todo x en el intervalo abierto de 0 a infinito. El valor de la integral impropia, integral entre 0 y 1, de f' de 9x sobre raíz de 1 más f9 de x diferencial x es, esta es la pregunta. Solución. La integral entre 0 y 1 de f' de 9x sobre raíz de 1 más f de 9x diferencial x, como el denominador raíz de 1 más f de 9 de x es igual a 0 en x igual a 0, ya que f de 0 es igual a menos 1, la integral es impropia. Entonces se debe definir como un límite. Esto es igual al límite cuando a tiende a 0 por la derecha de la integral entre a y 1 de f' de 9x sobre raíz de 1 más f de 9x por diferencial x. Sea u 1 más f de 9x. Entonces diferencial de u es 9 f' de 9x diferencial x. Y entonces la integral impropia queda al límite cuando a tiende a 0 por la derecha. Si u es 1 más f9 de x, cuando x vale a, u vale 1 más f9 de a, que es este límite inferior. Y cuando x vale 1, u vale 1 más f9 por 1, es decir, 1 más f de 9. Ahora, f' de 9x diferencial x es de u sobre 9, que es este numerador, que reemplaza este pedazo del numerador. Y el denominador es raíz de u. Esto entonces es, sacando el 1/9, límite cuando a tiende a 0 por la derecha,
de la integral entre 1 más f de 9a y 10, ya que f de 9, como vemos aquí arriba, vale 9. Y esto queda raíz de u en el denominador es u a la menos 1 medio. Haciendo esta integral queda 1/9, límite cuando a tiende a 0 por la derecha, de 2 raíz de u entre 1 más f de 9a y 10, usando el teorema fundamental del cálculo. Y evaluando este 10 y este límite inferior nos da 1/9, límite cuando a tiende a 0 por la derecha, de para 10, 2 raíz de 10. Y para 1 más f 9 de a queda 2 raíz de 1 más f de 9a. Pero entonces da 1/9, 2 raíz de 10 menos 2 raíz de 1 más f de 0, ya que a vale 0. Y finalmente nos da 1/9 que multiplica 2 raíz de 10 menos 2 raíz de 1, y como f de 0 vale menos 1, queda menos 1. Es decir, 2 raíz de 10 sobre 9, lo que es aproximadamente 2.11.